Bueno chicos, qué mejor que empezar el fin de semana con esta nueva novela, la cual espero que disfruten y comenten. Recuerden que los medios de contacto están en la descripción del video. Gracias. Spice et Wolf. Introducción, volumen 01. En este pueblo, se dice que cuando el viento mece el trigo y este resplandece, es porque el lobo está haciendo su trabajo. Eso es porque desde que el trigo comienza a ser mecido por el viento, sombras con forma de lobos pueden ser vistos dentro de los campos de trigo. Además, cuando el viento es muy fuerte y los tallos de trigo caen, se dice que el lobo los ha pisoteado. Cuando la cosecha es mala, se dice que el lobo se la ha comido. Todo parece bien, pero parece que también está presente en otros problemas, como cuando una joya es arruinada. Nadie dice estas palabras con visto desde el centro. Se escucha el suave meneo de las espigas de trigo. No ha cambiado en cientos de cambiado, completamente. Últimamente, se siente como si yo ya no fuera necesaria aquí nunca más. Prólogo. Dichos se han convertido ahora simplemente en hábito o broma, mientras que casi el afecto o el miedo del pasado de años. Sin embargo, el mundo de abajo de hecho a el cielo de otoño. Los habitantes del pueblo, que año tras año cultivan el trigo, viven durante 70 años, en el mejor de los casos. Tal vez tantos siglos sin cambios pueden haberlo empeorado, y ahora, tal vez es por eso, que ya no ven la necesidad de mantener fielmente el acuerdo de hace tantos años. Debido a la montaña que se eleva en el oriente, las nubes en el cielo del pueblo por lo general derivan hacia el norte. Recuerdos de mi hogar del norte vienen a mi mente, hacia donde se dirigen llevando con ellos un suspiro. Cuando vuelvo mi mirada desde el cielo al trigo, esta cae sobre mi orgullosa cola que se menea ante mi nariz. Con nada más que hacer, me pongo a acicalarla. El amplio cielo del otoño, tan claro. El tiempo de la cosecha ha llegado nuevamente este año. Muchos lobos ya están corriendo a través de los campos de trigo. Fin del prólogo, volumen 1. Spice et Wolf, capítulo 1, volumen 1. Comillas. Este es el último MMM. Esto hacen exactamente 70 pieles. Gracias por hacer negocios conmigo. Comillas. Ni lo mencioné. De hecho es usted a quien debería agradecérselo. Señor Lawrence, usted es la única persona dispuesta a llegar hasta estas montañas. Es una gran ayuda. Sin embargo, por esta razón pude conseguir pieles de tal calidad. Volveré otra vez. Concluyendo la conversación, ya habían pasado aproximadamente 5 horas desde que se marchó del pueblo de la montaña. Habiendo salido inmediatamente después de la salida del amanecer, ya era mediodía cuando bajó y llegó a las llanuras. Hacía buen tiempo, y no soplaba nada de viento. Era un día espléndido para un paseo por las llanuras sobre una carreta tirada por un caballo. Anteriormente había pensado que el invierno se estaba acercando por el frío que había estado haciendo, pero ahora no sentía la más leve brisa. Lawrence, un comerciante independiente que había estado viajando sin compañía por los últimos 7 años y que cumpliría los 25 este año, soltó un relajado bostezo sobre el asiento del conductor. La vasta extensión de la llanura se extendía hasta donde alcanzaba la vista, ya que no había ni árboles ni arbustos, por lo que era posible observar un extenso paisaje. Lo único al alcance de la vista, era un monasterio construido hacía unos años. Quizás era algún joven aristócrata quien guiaba el proyecto del edificio. A pesar de ser sobre tierras remotas, esto no era un edificio cualquiera. Era increíble. El trabajo en piedra era magnífico y las puertas fueron delicadamente construidas en hierro. Aproximadamente 20 monjes vivirían en el monasterio, servidos por un similar número de sirvientes varones. Cuando la construcción del monasterio empezó, Lawrence anticipó inteligentemente la llegada de un nuevo patrón, pero, lamentablemente, el monasterio no realizaba tratos con comerciantes. Por el contrario, tenía su propio acceso a bienes y materiales, por lo que las esperanzas de Lawrence se desvanecieron. Pero aun cuando sus esperanzas se fueron por el desagüe, la vida de un monje no era del todo lujosa. Tenían incluso que ayudar en los campos. Incluso si quisieran comerciar, las ganancias que obtendría serían escasas. No solo eso, podrían obligar a uno a donar, o esquivar el pago de sus cuentas. Desde un punto de vista puramente comercial, los monjes eran peor que ladrones. Sin embargo, siempre y cuando se pudiera hacer negocios con ellos, se obtendrían ciertos beneficios. Gracias a esto,
Lawrence aún miraba de mala gana el monasterio, pero de repente estrechó su mirada. Alguien lo saludaba desde el monasterio. Comillas que ocurre, la persona no parecía un sirviente, ya que estos llevan ropa de trabajo marrón oscuro, y esta persona llevaba lo que parecía un ropaje gris. Aunque era molesto tener que caminar hasta el monasterio, ignorar esto podría traer problemas más adelante. Sin alternativa, Lawrence dirigió su caballo hacia el monasterio. Más adelante, la persona que agitaba sus brazos se dio cuenta que Lawrence se dirigía hacia él, por lo que dejó de moverlos, pero sin mostrar intención alguna de acercarse a Lawrence. Parecía que tan solo esperaría hasta que Lawrence llegara al monasterio. Ya era una costumbre de la iglesia mostrar esa actitud pomposa, y Lawrence no se enfadaría por algo tan pequeño como esto. Sin embargo, mientras se acercaba gradualmente al monasterio, Lawrence consiguió ver bien al hombre, y no pudo evitar abrir su boca. Comillas, un caballero, ¿cómo podía un caballero aparecer en un lugar como este?, pensó Lawrence. Pero mientras se acercaba se dio cuenta de que en verdad era un caballero, y la ropa grisácea era de hecho una armadura plateada. Comillas, ¿quién viene ahí?, el caballero gritó, ya que la distancia entre ellos aún era relativamente grande como para conversar normalmente. La forma en la que habló era como si todo el mundo debiera conocerlo, incluso antes de que se presentara. Soy Lawrence, un vendedor ambulante, ¿puedo ayudarle en algo? El monasterio estaba ahora frente a sus ojos, y Lawrence podía contar a los pocos sirvientes que podían verse trabajando en los campos que se extendían hacia el sur. Lawrence se dio cuenta de que no había solamente un caballero, otro montaba guardia al otro lado del monasterio. Comillas, un vendedor ambulante, el camino del que vienes no conduce a ningún pueblo o ciudad. Comillas, el caballero groseramente sacó pecho mientras lo decía, como para mostrar la cruz carmesí grabada sobre el pecho de su armadura. Sin embargo, la capa que cubría sus hombros era del mismo color gris, indicando esto que era un caballero de bajo rango. Su corto pelo rubio parecía como si hubiese sido cortado hace poco. Tal vez acababa de convertirse en un caballero, por eso mostraba tal arrogancia. Cuando se trata con esta gente, uno tiene que estar tranquilo y calmado, para evitar que se dejen llevar por sus impulsos repentinamente. Lawrence no contestó inmediatamente, en cambio sacó una bolsa de cuero de un bolsillo de su pecho, y tranquilamente desató la cuerda que la ataba, revelando unas gotas de miel dentro. Lawrence sacó una y la puso en su boca, y sostuvo la bolsa hacia el caballero. Comillas, ¿quieres una? Aunque el caballero dudó al principio, terminó por no resistirse a la tentación de los dulces, pero, para mantener su orgullo como caballero, tardó un buen rato en asentir y alargar su mano para coger la gota. A mediodía de viaje, en dirección este, hay un pequeño pueblo en las montañas. Fui allí a vender sal, y regreso usando este camino. Ya veo, pero parece que aún lleva algo de carga. También el sal no, son pieles. Mire, mientras hablaba, Lawrence levantó la cubierta que cubría su carro. Eran unas pieles de leopardo hermosísimas. Juzgando el sueldo que el caballero recibe, no sería difícil de creer que con las ganancias de un año aún no pudiera comprar esas pieles. Ah, ¿y qué es esto? Ah, esto es trigo que los aldeanos de las montañas me dieron. El trigo fue cultivado en el pueblo donde Lawrence había ido a vender la sal, y estaba colocado al lado del montón de pieles. El trigo era resistente tanto al frío como a los insectos. En vista del invierno intenso que sufrió el noroeste el año pasado, Lawrence tenía planeado viajar allí para vender el trigo. Muy bien, puedes irte, llamándome así, y ahora simplemente despidiéndome de esta forma. Si dijera obedientemente sí, no se me podría llamar comerciante nunca más. Lawrence se giró de cara al caballero, y mitad intencionadamente, mitad involuntariamente, sacó la bolsa de cuero de antes. Comillas, ¿pasó algo? Uno normalmente no vería caballeros por esta zona, ¿verdad? Tal vez. El joven caballero se sintió incómodo al ser interrogado, ya que se formaron unas pequeñas arrugas alrededor de sus cejas. Viendo la bolsa de cuero en la mano de Lawrence, las arrugas en el rostro del caballero se hicieron mayores. Parecía que el caballero había cedido. Lawrence desató la cuerda, y sacó otra gota, dándosela al caballero. Están muy buenas, te agradezco que me las hayas dado. El caballero era razonable. Una sonrisa de vendedor apareció sobre la cara de Lawrence.
y mostrando señal de gratitud, se inclinó ante el caballero. Hay noticias de un festival pagano que está por comenzar por esta zona, es por eso por lo que me han pedido que proteja este lugar. ¿Sabes algo de esto en este momento? Si en su cara tuviera una expresión de decepción, su actuación sería peor que la de un niño de tercer grado. Lawrence pretendió pensar un rato, luego contestó con un no sé. En realidad, Lawrence mentía, pero claro, no era como si el caballero dijese la verdad, así que Lawrence no se sintió obligado a hacer lo mismo. Es de esperarse, organizan estos rituales en secreto por estas zonas rurales. Esos paganos son tan cobardes. Aunque fuera divertido el ver cómo el caballero había dicho frases incorrectas, Lawrence por supuesto se calló esto, y después de expresar que estaba de acuerdo con lo que el caballero había dicho, le comentó que tenía que marcharse. El caballero asintió con su cabeza, y agradeció a Lawrence otra vez por las gotas de miel. Era obvio que realmente le gustaron los caramelos. Para un caballero de bajo rango como él, toda la paga iría en la compra del equipo y gastos de viaje. De hecho, sus vidas son más inferiores que la de un aprendiz de zapatero. Debieron haber pasado años desde que probó algún caramelo. Aún así, Lawrence no tenía intención de darle más. Después de todo, los caramelos no fueron baratos. Un festival pagano. Buena suposición. Lawrence murmuraba las palabras del caballero después de haber salido del monasterio, y sonreía amargamente. Lawrence sabía de lo que hablaba el caballero. De hecho, solo 2 locales sabrían sobre ello. Esto no era para nada un festival pagano. Además, los paganos estaban presentes mucho más al norte y al este. El festival que estaba a punto de llevarse a cabo por esta zona, era uno que se celebraba por todas partes, era para celebrar la cosecha del trigo y rezar para una producción rica en el futuro, por lo que no requerían caballeros en esta zona. Sin embargo, los festivales aquí eran más grandes y magníficos que los demás, tal vez por esto la gente del monasterio había mandado un informe a la iglesia de la ciudad en busca de ayuda. Tal vez, ellos actuaban de manera tan cuidadosa sobre el asunto, porque este lugar nunca estuvo en el mapa de la iglesia. Además, las cosas comenzaron a calentarse recientemente entre el dogma de iglesia y herejes, refiriéndose a las opiniones religiosas contrarias a la iglesia, porque la iglesia intentaba convertir a los paganos. Recientemente también se escuchó que existían fuertes debates en la ciudad entre los naturalistas y los teólogos, y que el público ya no obedecería incondicionalmente a la iglesia, incluso si los ciudadanos no dijeran nada. Estaba claro que todos pensaban que la autoridad solemne y absoluta de la iglesia desaparecía gradualmente. De hecho, se decía que debido a que el Papa solicitó a reyes de varios países que le apoyaran con los gastos de reparación de la gran catedral, ya que había recibido menos impuestos de los esperados, semejante cosa no habría pasado hace 10 años. Frente a esta adversidad, no era extraño que la iglesia presionara con tanta fuerza para recuperar su autoridad. No será fácil hacer negocios en cualquier parte a partir de ahora. Con una risa amarga en su rostro, Lawrence puso otra gota de miel en su boca. Para cuando Lawrence había llegado a los grandes campos de trigo, el cielo occidental era ya una sombra de oro más hermosa que la del trigo. Las sombras de los pájaros a lo lejos se dirigían apresuradamente a casa, y el croar de las ranas anunciaba su sueño inminente. Casi todos los campos de trigo habían sido cosechados, y el festival probablemente comenzaría en unos días. Si las cosas se apresuraban, este podría incluso comenzar pasado mañana. Extendiéndose frente a los ojos de Lawrence estaba Pasroe, el pueblo de los campos de trigos fértiles y producciones grandes. Una producción grande significaría que las vidas de los aldeanos también serían prósperas. Además, el conde Eirendot, que era responsable de la tierra, era conocido en la vecindad como un excéntrico. A pesar de su origen noble, él disfrutaba trabajando en los campos, y por lo tanto felizmente apoyó el festival. Cada año, durante el festival bebería y animaría, causando un gran espectáculo. Sin embargo, Lawrence nunca había participado en el festival. Era una lástima que los forasteros no estuvieran invitados. Ha sido un duro día de trabajo. Lawrence llamó a los agricultores,
que estaban en una esquina de los campos de trigo del pueblo, amontonando el trigo sobre una carreta. El trigo sobre la carreta era muy abundante, y parecía que los que habían invertido en ello podrían soltar un suspiro de alivio. Comillas, podrían decirme en dónde podría encontrar a Yarey, a. Yarey está en. Ve al grupo grande de gente reunida allí, esos son los campos. Él ha contratado a los jóvenes para que trabajen en el campo este año, porque son más débiles y lentas en lo básico. Este año, debería ser uno de los que están en ese campo el que se convierta en oro. Las caras bronceadas de los agricultores estaban llenas de sonrisas mientras lo decían. Esa era una expresión que un vendedor nunca podría alcanzar, ya que solo la gente sin intenciones ocultas podía mostrar una cara así. Era una expresión que un comerciante nunca podía tener. Lawrence mostró su sonrisa de negocios a los agricultores, y después de agradecérselo, dirigió su carro en la dirección de Yarey. Como los agricultores habían dicho, había una gran cantidad de gente, y se oían gritos provenientes del medio del campo. Los gritos eran insultos dirigidos al último grupo para que se apuraran. Sin embargo, no regañaban al grupo por ser lento. La burla era solamente una de las muchas cosas que pasaban como parte del festival. Lawrence lentamente hizo su camino hacia el grupo, y con eso, comenzó a distinguir lo que decían. Comillas, el lobo está aquí, el lobo está aquí, miren ahí, ahí es donde el lobo reposa. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que atrape al lobo? Toda la gente gritaba, sus caras llenas de sonrisas les hacía parecer como si estuvieran ebrios. Incluso cuando Lawrence detuvo su carro detrás del muro de gente, no había ninguna persona que hubiese notado su presencia. El dios de la cosecha tomaba la forma de un lobo. Lo que era dicho entre los aldeanos, era que residía dentro del último bulto de trigo que se cosechara, y la leyenda decía que el dios poseería a quien quiera que cortara este último tallo. Comillas, este es el último bulto, ten cuidado de no exagerar el corte, si eres demasiado avaricioso, oro se escapará. Comillas, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién atrapó el lobo? Comillas, es Yarey. Yarey. Lawrence se bajó de su carreta, y miró a través del montón de gente, justo a tiempo para ver a Yarey agarrar el último bulto de trigo. Su cara, ennegrecida con la suciedad y el sudor, reveló una sonrisa. Después de cortar el ahora bulto cosechado de un limpio golpe, lo elevó en el aire, y aulló hacia el cielo. ¡Oh, es oro! Es oro, es oro, oro, el lobo ha aparecido. Oro, el lobo ha aparecido, atrápenlo. Atrápenlo rápido, no dejen que escape, persíganlo. Yarey se escapó, y los hombres que habían estado gritando lo perseguían con ferocidad. El dios de la cosecha, que ahora había poseído al hombre, intentaría escaparse hacia otros lugares. Por lo tanto, todos debían atraparlo, asegurándose que seguiría viviendo en sus campos de trigo para el próximo año. De hecho, nadie sabía si el dios de cosecha en realidad existía. Sin embargo, los habitantes de esta tierra habían continuado este ritual por muchos años. Lawrence era un vendedor ambulante que había pasado por casi todas partes, y no situaba su fe en las enseñanzas de la iglesia. Sin embargo, cuando se trataba de supersticiones, su nivel de creencia sobrepasaba a la de los agricultores. Después de llegar tan lejos como para cruzar montañas para llegar a las ciudades a tiempo, solo para ver que el precio de las mercancías que llevaba había caído, no era extraño que creyera tanto en estas supersticiones. Además, en cuanto a rituales paganos o que la iglesia hiciese caso de estos fanáticos implicados en los rituales, a Lawrence no le importaba. Sin embargo, Lawrence encontró el acontecimiento de que Yarey se hubiera convertido en oro un poco molesto. Antes de que el festival concluyera, Yarey sería encerrado en un almacén abastecido con alimento durante una semana entera, y no habría ninguna posibilidad de hablar con él. Olvídalo, Lawrence suspiró, volvió a su carro y puso rumbo hacia la residencia del alcalde del pueblo. Lawrence había querido charlar con Yarey sobre lo que había pasado en el monasterio durante el día mientras bebían, pero si no convertía rápidamente sus pieles en dinero, no tendría bastante dinero para pagar los impuestos por las mercancías que llevaba para ser capaz de llegar a otros pueblos. Encima de eso, quería vender rápidamente el trigo que había conseguido del pueblo en las montañas, y por eso no podía esperar hasta que el festival terminara. Lawrence brevemente le contó al alcalde del pueblo, que estaba ocupado con los preparativos del festival,
sobre lo que había pasado ese día, y tras rechazar la oferta de este para que se pasara la noche, dejó el pueblo. En el pasado, antes de que el actual varón se encargara de estos campos, los impuestos habían causado que el valor del trigo se elevara más allá de lo que en el mercado se consideraba favorable. Lawrence había comprado un poco de trigo para hacer una vida pobre durante esa época. Lawrence no hizo esto para ganarse el favores con los aldeanos que viven aquí, sino simplemente porque no tenía la fuerza financiera para competir con otros comerciantes por comprar un trigo favorable y barato. Pero debido a esto, Yarey, el intermediario del pueblo, se sintió muy agradecido y endeudado con Lawrence. El no ser capaz de beber con Yarey era lamentable, pero sin importar lo que pasara, una vez que Oro había hecho su aparición, los aldeanos ahuyentaban a todos los forasteros hacia el punto culminante del festival. El ser tratado como un paria hizo a Lawrence, que estaba sentado solo en la carreta, sentir un sentimiento de soledad. Lawrence masticó las verduras que le dieron los aldeanos, y se dirigió al oeste. Pasó por delante de los alegres agricultores, que acababan de completar su trabajo en los campos y se dirigían hacia el pueblo. Una vez más, Lawrence comenzó su viaje solitario. No podía evitar sentir envidia de aquellos agricultores quienes tenían compañeros. Lawrence, habiendo cumplido los 25 este año, era un mercader ambulante. Empezó su aprendizaje a los 12 años de un pariente que era comerciante. Cuando cumplió los 18, continuó por su cuenta. Incluso siendo un mercader ambulante, aún había lugares a los que Lawrence no había ido, y para él, los días que se seguían serían una prueba real para probar sus habilidades de comerciante. Lawrence tenía, como cualquier otro comerciante, el sueño de conseguir suficiente dinero como para poder abrir una tienda en la ciudad y poder asentarse. De hecho, todavía tenía un largo camino por delante para que este sueño se convirtiera en realidad. Si pudiera encontrarse con buenas oportunidades, quizás conseguir este sueño no sería tan complicado. Por desgracia, todas las oportunidades que había encontrado habían sido arrebatadas por comerciantes afamados. Aún así, Lawrence todavía tenía que pagar sus deudas recorriendo caminos con su carro lleno de bienes. Incluso si tropezara con una buena oportunidad, no estaba al alcance de su mano el poder hacerse con ella. Para un mercader ambulante, una buena oportunidad era como la luna, muy alta en los cielos, pero inalcanzable. Lawrence levantó su cabeza, miró al cielo, y suspiró a la luna llena. Sintió que estaba suspirando más que antes porque había acumulado resistencia a seguir adelante con esta vida tan dura, o porque sus negocios se estaban asentando cada vez más. Últimamente estaba pensando mucho acerca de cuestiones futuras, causando esto sus suspiros frecuentes. En la mente de Lawrence, seguía pensando sobre los derechos de los acreedores y las fechas límites para los pagos que debía de cumplir. Él siempre quería llegar desesperadamente a la siguiente ciudad. En ese momento, simplemente no había tiempo para pensar en esas cosas. De cualquier forma, habían vuelto a reaparecer en su mente. Lawrence pensaba acerca de cada persona que había conocido en su viaje. Pensaba en sus compañeros de negocios que había hecho cuando pasaba en ciudades concurridas, o los aldeanos que había encontrado cuando compraba tierra, y también en las chicas en las que se había fijado mientras se alojaba en una posada esperando a que calmara una tormenta de nieve. Eso implicaba que Lawrence anhelaba tener un compañero con más fuerza ahora. Para un mercader ambulante que vivía en su carro durante todo el año, la necesidad de compañía era una enfermedad ocupacional. Pero Lawrence había empezado a sentir esto recientemente. Él siempre decía, esa clase de cosas nunca me pasarán a mí. Aún así, al estar solo con un caballo durante varios días seguidos, cualquiera pensaría que sería mejor si el caballo fuera capaz de hablar. Por esto, historias acerca de caballos que se convertían en humanos era algo que se escuchaba ocasionalmente en conversaciones entre mercaderes ambulantes. Al principio Lawrence se lo había tomado a broma creyendo que eran una completa estupidez, pero inconscientemente comenzaba a creer que este tipo de cosas podían llegar a ocurrir. Cuando un joven mercader ambulante fuera a comprar un caballo, los vendedores entusiasmados le proponían que comprara una yegua, para así evitar que el comerciante se arrepintiera cuando el caballo se transformara en un ser humano. Aunque intentaron persuadir también a Lawrence,
Él no le dio importancia a sus palabras y compró un caballo fuerte y robusto. Ese caballo todavía conservaba su vigor y dedicación, y continuaba sirviendo a Lawrence con todas sus fuerzas. Cada vez que Lawrence se perdía pensando que le gustaría que alguien le acompañara en su viaje, siempre se arrepentía de no haber escogido la yegua desde el primer momento. De todas formas, cada día el caballo estaría obligado a cargar con los pesados bienes, e incluso si realmente llegara a convertirse en un ser humano, no sería como en las historias, donde acabaría teniendo una relación con su maestro, o que usara alguna fuerza mística para traerle suerte a su amo. Como mucho, pediría descansos y paga. Pensando hasta este punto, Lawrence no podía evitar sentir que sería mejor si el caballo se quedara como un caballo y que los humanos en verdad eran egoístas. Lawrence sonrió amargamente, y suspiró porque él ya no podía soportarse más. Considerando que había llegado a la orilla de un río, Lawrence decidió acampar cerca de allí para pasar la noche. Incluso aunque los rayos de la luna llena iluminaban todo el camino, esto no aseguraría que uno no se caería al río, y no era una situación que fácilmente fuese solucionada solamente diciendo huo. En lugar de eso, Lawrence probablemente terminaría por perder su vida. Era mejor evitar esta situación cueste lo que cueste. Lawrence apretó las riendas, indicando al caballo que parara. A estas alturas, el caballo también sintió que era hora de descansar, y tomó 2 o 3 pasos de su posición original, y como si suspirara, sacudió la cabeza. Primero, Lawrence alimentó al caballo con las verduras restantes, luego tomó la cubeta del compartimiento de mercancías, la llenó con agua del río y la dejó delante del caballo. Viendo a su caballo felizmente beber el agua, Lawrence también bebió el agua que los aldeanos le habían proporcionado. Pero en realidad, lo que Lawrence quería beber no era agua, sino vino. Sin embargo, el beber vino cuando no hay una conversación de la cual formar parte, solo haría que uno se sintiera aún más solo. Más aún, él incluso bebería hasta el punto en que estaría completamente borracho. Así que Lawrence decidió irse a dormir temprano. Debido a que él ya había comido algunas verduras a lo largo del camino, Lawrence no tenía tanta hambre, así que mordió un pedazo de carne seca, y subido al carro. Por lo general, Lawrence usaría la manta que cubría el carro como su lecho, pero esta noche había pieles en el carro, así que sería absurdo no usarlas como lecho. Aunque Lawrence sintiera que las pieles tenían un olor bastante malo, era soportable comparado con el frío, temiendo que al acurrucarse en el montón de pieles, por casualidad aplastaría el trigo. Lawrence levantó el paño y se dispuso a mover el trigo. En el momento que quitó la manta, Lawrence no hizo ningún sonido, quizás porque lo que vio delante de él era demasiado increíble. Inesperadamente, había alguien que había llegado ahí antes de que él. Lawrence no sabía si la palabra en realidad salió de él. Pensó que tal vez era solamente para autoimpresionarse, o tal vez era una ilusión, generada por las experiencias solitarias que había tenido. Sin embargo, sin importar cómo sacudiera su cabeza o frotara sus ojos, la muchacha que se llegó ahí antes que él aún estaba ahí. La hermosa muchacha dormía tan dulce y plácidamente, que uno vacilaría en despertarla. Tú, Lawrence, gritó fuerte, pero no de manera grosera. Quería saber qué tipo de plan tenía esta muchacha para hacerla terminar en su carreta. Quién sabe, podría estar escapándose de casa, y Lawrence no quería verse involucrado en estas complicadas situaciones. Siguiendo la voz de Lawrence, la muchacha cerró sus ojos, y lentamente mostró reacción. Su voz no tenía ningún tono de alerta o urgencia. Para aquellos comerciantes de viaje que visitaron los burdeles en la ciudad, aquella voz dulce los marearía. Aún más, bajo la luz de la luna, durmiendo plácidamente y abrigada con pieles, parecía que la muchacha era joven, pero era increíblemente atractiva. Lawrence tragó saliva inconscientemente, pero esta acción, al contrario, lo calmó inmediatamente. Si esta hermosa muchacha fuera en realidad una ramera, quién sabe cuánto dinero perdería uno solamente por tocarla. El pensamiento de la situación implicando dinero ayudó a Lawrence a tranquilizarse más que si él pensara en rezar en la iglesia. Lawrence se recuperó en un momento, y dijo, despiértate.
¿qué haces en mi carreta? Sin embargo, la muchacha no tenía la menor intención de despertarse. Mirando a la muchacha, Lawrence con ira agarró la piel que cubría su cabeza, y la apartó. La cabeza de la muchacha perdió el apoyo que tenía, se cayó en el montón de pieles, y ella gimió inconscientemente. Lawrence tuvo la intención de seguir llamándola, pero de repente, su cuerpo se quedó paralizado. Sobre la cabeza de la muchacha había un par de las orejas de perro. Lawrence estaba en alerta al ver a la muchacha despertar, y con energía dijo ¿qué crees que haces, subiéndote en los carretas de otras personas a través de los viajes de Lawrence? Tenía la desagradable experiencia de ser robado por bandidos o mercenarios, no una vez, sino varias. Aunque ella poseyera un par de orejas que ningún humano podría tener, ella aún era una muchacha, y Lawrence no sintió el más leve miedo al afrontarla. Sin embargo, aun cuando la muchacha no le respondiera a Lawrence, este dejó de hacer preguntas, debido a que el lento levantar de la figura de chica desnuda era hermoso más allá de las palabras. Sobre la plataforma de mercancías, la luz de la luna iluminó el pelo sedoso, liso y suelto de la muchacha, que asemejaba una capa sobre su espalda. Los hilos que descendieron de su cuello a su clavícula, y la ampliación hacia abajo a sus hombros, la hicieron tan hermosa como la Virgen María en una pintura, su delicadeza comparable con la de hielo derritiéndose, liso y delicado, y expuesto en medio de su cuerpo perfecto, casi como si hubieran sido creados artificialmente, se encontraban sus pechos, que no eran muy grandes en tamaño, emitían un misterioso olor animal, y uno aprendería que dentro de su encanto, el cual podría hacer estremecer a la gente, había también calor. Es verdad, esta escena era tan atractiva que podría hacer a uno babear. Sin embargo, también se veía muy inusual y podría hacer que la gente se pusiera tensa o nerviosa de repente. La muchacha gradualmente abrió su boca, cerrando sus ojos al mismo tiempo y aulló hacia el cielo. Un gran miedo atravesó el corazón de Lawrence, como si un viento repentino acabara de venir y se hubiera llevado su cuerpo. El aullido era usado por los lobos o los perros para llamar a sus compañeros, un preludio en preparación para un ataque sobre humanos. Esto era un aullido de lobo verdadero, no como el imitado por Jarey, el cual Lawrence había escuchado antes. Él saltó hacia atrás por la impresión, y el pedazo de carne seca en su boca se cayó al piso. El sentimiento de miedo pronto se apoderó de Lawrence. La silueta de la muchacha, envuelta por la luz de la luna, las orejas sobre su cabeza, aquellas orejas de animal. Oh, qué luna tan hermosa, tienes algo de vino. La muchacha concluyó su aullido, y sonrió abiertamente. Su voz hizo a Lawrence volver en sí. Lo que estaba delante de él, sin embargo, no era ni un lobo ni un perro, más bien era una muchacha hermosa que poseía sus orejas. No, además, ¿quién eres tú? ¿Por qué duermes en mi carreta? No habrás escapado porque serías vendida a la ciudad, ¿verdad? Lawrence dio su mejor esfuerzo para poner una dura expresión. Aún así la muchacha no mostró ninguna reacción. ¿Qué? ¿No hay vino? Aquel pedazo de carne, qué desperdicio, dijo la muchacha perezosamente, y levantó su pequeña nariz para olfatear alrededor. Cuando parecía que había encontrado la carne seca que Lawrence había mordido antes, ella la levantó de la plataforma de mercancías y la puso en su boca. Mientras ella mordía la carne, Lawrence vio los dos colmillos que residían en su boca. No estarás poseída por un demonio, ¿verdad? Lawrence puso su mano sobre la daga plateada que se encontraba sujeta alrededor de su cintura mientras lo decía. A causa del valor cambiante del dinero, los comerciantes viajeros por lo general cambiarían el dinero que ellos ganaban por un objeto valioso para llevar consigo. La daga de plata era el artículo más popular, ya que la plata era considerada como un metal sagrado, y se decía que era capaz de desterrar a demonios y monstruos. La muchacha al principio estaba desconcertada por las palabras de Lawrence, pero ella empezó a reír un poco y contestar después, ja. Yo, un demonio. Su risa era tan linda e irresistible, y la carne en su boca estaba a punto de caer. Los dos colmillos afilados que se asomaban eran bastante encantadores ahora. Aún, debido a su atractivo, Lawrence sentía que se burlaban de él, así que se enfadó. ¿Qué te parece tan divertido? Desde luego que es gracioso. Esta es la primera vez que me han llamado demonio,
Mientras la muchacha seguía riéndose, ella recogió la carne seca del suelo y otra vez la puso en su boca. Uno podría estar seguro que ella no era un humano normal, debido a sus afilados colmillos y esas extrañas orejas. Comillas, ¿quién eres tú? Comillas, me preguntas a mí. Bueno, ¿quién más se encuentra aquí aparte de ti? Aquel caballo. Lawrence sacó la daga. La sonrisa de la muchacha se borró de su cara al instante, y ella entrecerró sus ojos de ámbar, que tenían un poco de rojo en ellos. Comillas, ¿quién demonios eres? ¿Qué modales? Atreviéndose a apuntar una daga contra mí. ¿Qué dijiste? Ah, es cierto. Logré escaparme. Mis disculpas, me olvidé de eso. Una sonrisa reapareció sobre la cara de la muchacha después de decir esto. Su cara sonriente, inocente e ingenua era demasiado linda para decirlo con palabras. Lawrence no iba a ser comprado por esa sonrisa tan fácilmente, pero sintió que apuntar una daga contra una muchacha no era lo que un hombre haría, así que la alejó. Mi nombre es Oro, y no he tomado esta forma en un buen tiempo. No es demasiado mala. La muchacha se evaluaba mientras decía esto. Incluso aunque Lawrence no entendiera completamente lo que decía, su presentación era suficiente para ponerlo a pensar. Comillas, Oro. Oro. Buen nombre. No, Lawrence tenía familiaridad con muchos de los países que había visitado, y había solo un lugar en el que había oído ese nombre, y pertenecía al dios de la cosecha, que residía en el pueblo de Pasroe que acababa de visitar. ¡Qué coincidencia! También conozco a alguien llamado Oro. Esta muchacha era bastante atrevida al usar el nombre de un dios como propio. Sin embargo, esto también indicaba que ella probablemente era uno de los aldeanos de allí. ¿Quién sabe? Sus padres podrían haberla ocultado en su casa debido a sus colmillos anormalmente afilados. Con este hilo de pensamientos, no era tan difícil el imaginarse por qué ella escapó de su casa. Lawrence escuchaba de tales nacimientos anormales de vez en cuando. La gente diría que cuando estos niños nacían, los demonios o los monstruos poseían sus cuerpos. Si la iglesia consiguiera noticias de ellos, la familia entera probablemente sería perseguida como satánicos, y sería quemada en la hoguera. Por lo tanto, estos niños o pasarían su vida entera en casa, o serían abandonados para morir en la profundidad de las montañas. Era la primera vez que Lawrence veía a una persona así. Él había pensado que ellos se parecerían a algún monstruo sumamente horrible. Sin embargo, solamente por mirar el aspecto exterior de la muchacha, él no estaría sorprendido si ella fuera realmente una diosa. Comillas, ¿conoces a alguien con el mismo nombre que yo? ¿Y de dónde viene esa persona? Oro, quien todo ese tiempo continuó masticando la carne seca, no parecía una mentirosa. Sin embargo, Lawrence sintió que después de tantos años de encierro en su casa, no sería imposible que ella se engañara en el pensamiento de que era una diosa. Ese es el nombre del dios de la cosecha que reside cerca. ¿Acaso eres un dios, Oro, bañada bajo la luz de la luna? Mostró una expresión perpleja cuando Lawrence hizo esa pregunta, y luego volvió a su cara sonriente otra vez. Aunque yo haya sido considerada por muchos años como una, y además haya estado atada a esta tierra, no soy en realidad ninguna gran diosa. Simplemente soy yo. Soy Oro. Lawrence especuló que de verdad, la muchacha había estado encerrada en casa toda su vida, y como tal, él no podía evitar sentir un poco de lástima por ella. Comillas, por muchos años, significa desde que naciste, ¿no? La respuesta de la muchacha era bastante inesperada. Mi lugar de nacimiento está en las tierras lejanas al norte, comillas, el norte. Es un mundo donde todo brilla plateado blanquecino, donde los veranos son cortos y los inviernos largos. Oro de repente miró a la distancia. Ella no parecía estar mintiendo. Era un acto demasiado natural para creer que ella estaba realmente actuando su reminiscencia de su hogar al norte. Comillas, ¿ha estado allí antes? La muchacha preguntó a Lawrence, aunque él sintiera que estaba siendo contraatacado. Si continuara con esta conversación, sería capaz de saber inmediatamente si Oro decía la verdad, o si inventaba historias al momento, ya que Lawrence tenía mucha experiencia por sus viajes hacia el norte. Lo más lejos que he ido es a Aroitosutokiku, donde los vientos fríos soplan todo el año. Al oír sus palabras, Oro inclinó su cabeza ligeramente, y continuó contestando, nunca he escuchado de ese lugar. Lawrence estaba sorprendido de su respuesta. Él había esperado que ella mintiera sobre su conocimiento del lugar.
Comillas. Entonces, ¿en qué sitios has estado? He estado en Yoitsu. ¿Lo conoces? Lawrence masculló un suave nada, ocultando su indecisión. Él había escuchado sobre Yoitsu en viejos cuentos dichos en las posadas del norte. Comillas. Naciste ahí. Así es. No sé qué ha pasado con él ahora. Me pregunto cómo estarán todos. Los hombros de Oro cayeron ligeramente después de decir eso, y su mirada parecía vacía. Ella definitivamente no estaba actuando. Sin embargo, Lawrence no podía creer sus palabras, porque en los cuentos, la ciudad llamada Yoitsu había sido destruida hace 600 años. Comillas. ¿Todavía puedes recordar algún otro sitio? Comillas. Han pasado 2 siglos ya. Déjame pensar. Así, hay otra ciudad llamada Niyotsuira. Allí hay unas increíbles aguas termales. Yo iba ahí a menudo a tener un agradable baño. Hasta hoy, Niyotsuira era todavía el recurso de aguas termales del norte, y los aristócratas de otros países iban ahí para pasar sus vacaciones. Pero no había nadie en estos tiempos que supiera de su existencia. Oro ignoró completamente el hilo de pensamientos de Lawrence. Ella hablaba como si realmente estuviera disfrutando de un baño caliente en las aguas termales. El cuerpo de Oro de repente retrocedió, y ella estornudó ligeramente. En este mismo momento, Lawrence repentinamente recordó el hecho que Oro estaba completamente desnuda. Burr, aun cuando realmente no odie esta forma humana, simplemente hace mucho frío y apenas tengo pelo. Oro se rió tontamente mientras lo decía, y se metió de nuevo en el montón de pieles. Mirando la figura de Oro, Lawrence no podía evitar quedarse con la boca abierta. Sin embargo, aún había una cosa en su mente. Se giró hacia Oro, quien estaba enterrada debajo de las pieles, y dijo: «Has estado hablando de esta forma y aquella forma. ¿Qué quieres decir exactamente?» Al oír la pregunta de Lawrence, Oro sacó su cabeza fuera del montón de pieles y contestó: «Es como dije, no he aparecido en esta forma en un tiempo». Se ve muy linda. No viendo a Oro responder felizmente con una sonrisa sobre su cara, Lawrence no podía evitar estar de acuerdo con su declaración. Esta muchacha podría hacer que perdiera la calma. Lawrence controló sus emociones en un intento de evitar soltar lo que sentía por dentro. Abrió su boca y dijo: «Sin embargo, aún con las cosas extras en tu cuerpo, aún así eres un humano, a no ser que tú te parezcas a la historia del caballo que se convierte en humano. ¿Acaso eres un perro que se volvió uno?» Oyendo las palabras provocativas de Lawrence, Oro se levantó lentamente. Ella giró y mostró su espalda, y luego giró su cabeza hacia Lawrence, y contestó en un tono firme y sin miedo: «Comillas, mira este par de orejas y esta cola que son mías. Soy la loba suprema y majestuosa. Sean mis compañeros, los animales del bosque, o la gente del pueblo, todos ellos me hacen reverencias muchas veces. La punta blanca de mi cola es de lo que estoy más orgullosa. Cuando alguien ve mi cola no para de elogiarla sin cesar. Este par de orejas es también algo de lo que estoy orgullosa. Estos oídos nunca han dejado pasar delante de ellos el desastre o la mentira, e incontables veces han salvado a mis compañeros de alguna crisis. No hay nadie más digno de este título que yo». Aunque Oro ponía un aire arrogante mientras hablaba, inmediatamente recordó el sentimiento de frío del entorno, y volvió a enroscarse en las pieles. Lawrence estuvo paralizado durante un momento. Una parte era debido a la vista del atractivo cuerpo desnudo de Oro, y la otra era debido a ver cómo la cola que provenía de su cintura se movía. No solo las orejas, incluso la cola era real. Lawrence pensó en el aullido del lobo de hace un momento. Era el aullido de un verdadero lobo. Entonces, ¿significa esto que esta Oro era realmente la diosa de la cosecha? No, no puede ser. Lawrence murmuraba esto para sí mismo, mirando nuevamente a Oro. A la Oro al final de la vista de Lawrence no le importaba la existencia de este. Cuando se acomodó dentro de las pieles, lo hizo de tal forma que pudiese estar caliente y cómoda. Esa acción realmente era parecida a la de un gato. Pero eso no era importante. Aún más importante, ¿era Oro una humana, o era un demonio? La gente que era poseída por demonios no tenía miedo de ser descubiertos por la iglesia debido a que su aspecto externo se parecía al de un humano normal. Al contrario, ellos sabrían que el demonio dentro de ellos soltaría el caos y el mal, y la iglesia por lo tanto los quemaría en la hoguera. Sin embargo, si Oro era un animal cambiante, según los cuentos de viejos, ellos traerían la buena suerte a la gente,
o incluso causarían milagros. Si Oro realmente era la diosa de la cosecha oro, para una persona que estuviera en el negocio de trigo, ella sería el mejor ayudante que uno podría conseguir. Lawrence tomó los pensamientos de su mente y los dirigió a Oro. Comillas, dijiste que eras Oro, no comillas también dijiste ser un lobo, pero en tu cuerpo hay solo las orejas de loba y una cola. Si eres realmente la encarnación de una loba, seguramente podrás convertirte en una. No. Al oír las palabras de Lawrence, Oro puso una mirada en blanco, para después dar una expresión de entendimiento en su cara. Oh, ¿significa esto que deseas verme convertida en loba? Correcto, Lawrence afirmó con la cabeza, pero dentro estaba en shock. Al principio, Lawrence pensó que Oro quedaría perpleja por su pedido, e intentaría usar mentiras evidentes para engañarlo. Aún así, su reacción era completamente diferente. Una expresión de molestia apareció sobre su cara. Comparando con la simple mentira de que podría convertirse en una loba, esta expresión de molestia solo le añadía poder de persuasión. No solo la hizo parecer llena de aborrecimiento, Oro incluso dijo sin rodeos, no quiero, porque yo soy la que debería preguntarte eso. ¿Cuál es tu razón para querer verme? Oro preguntaba con una expresión disgustada. Lawrence no podía evitar sentirse mal por su temperamento. Aún así, la pregunta de si Oro era humana o no era importante. Lawrence se decidió, y en un intento de recuperar la conversación, él dijo con vigor, si eres humana, planeo entregarte a la iglesia. Después de que todo, personas poseídas por demonios solo son capaces de causar estragos y destrucción. Sin embargo, si eres realmente la diosa de la cosecha oro, y la encarnación de la loba, quizás pueda reconsiderarlo. Las leyendas lo decían, la mayoría de las encarnaciones de animales atraerían la buena suerte. Si la muchacha fuera realmente oro, Lawrence no la entregaría a la iglesia, incluso le ofrecería trigo, vino y pan. Sin embargo, si la muchacha no era la reencarnación del animal, el trato sería diferente. Oyendo las palabras de Lawrence, la expresión de molestia sobre la cara de Oro solamente empeoró. Su cara se hizo algo deformada, y arrugas aparecieron sobre su nariz. Según las historias que he escuchado, las encarnaciones de animales pueden transformarse libremente. No, si eres realmente la encarnación de un animal, deberías ser capaz de volver a tu forma original. Cierto. Oro seguía llevando la expresión de molestia sobre su cara, y escuchaba tranquilamente a Lawrence. Después de un tiempo, ella dio un suspiro ligero, y lentamente se levantó de debajo de las pieles. La iglesia me ha dado problemas varias veces, y no me gustaría ser atrapada por ellos nuevamente. Pero, Oro suspiró otra vez, acariciando su cola. Ella siguió, sin importar la forma, no se puede hacer sin un precio. Así como los humanos se ponen maquillaje para cambiar su apariencia externa, yo necesito comer algo para cambiar formas. ¿No lo crees? Comillas, y que necesitas lo que mi transformación requiere es un poco de trigo. Trigo era justo lo que uno esperaría que la diosa de la cosecha requiriera como ofrenda, e incluso Lawrence podía entender la razón detrás de ello. Pero, al siguiente momento, él se encontró completamente sorprendido. O sangre fresca, comillas, sangre fresca, no mucha de hecho. La expresión natural de Oro mientras contestaba hizo que Lawrence dudara de si era una mentira que hubiese inventado en ese momento. Lawrence tragó saliva nerviosamente, y miró a los labios de Oro. Recordó cuando Oro levantó el pedazo de carne y lo mordió, podrían verse dos colmillos de dentro de su boca. Comillas, ¿qué pasa? Asustado, Oro dijo esto con una sonrisa amarga mientras miraba a Lawrence con expresión cobarde. Aunque Lawrence reprochara con un claro que no, Oro claramente esperaba su reacción. Aún así, la sonrisa sobre la cara de Oro desapareció poco después. Dejó de ver a Lawrence, y dijo, después de ver tu reacción, tengo aún menos ganas de transformarme, comillas, porque Lawrence sintió que Oro se burlaba de él, y por consiguiente preguntó con un tono fuerte. Oro volvió a mirar a Lawrence, y contestó con un tono de pena, porque una vez que la veas quedarás muy impactado. Si alguien ve mi verdadera forma, humanos o animales por igual, me verían con miedo en sus ojos, y huirían. Siempre han considerado mi existencia como especial, y sean humanos o animales, no deseo ser tratada así nunca más. Comillas, ¿cómo podría yo estar asustado de ver tu verdadera forma si quieres ser así de fuerte?
Primero deberías averiguar el cómo hacer que esas dos manos dejen de temblar. Lawrence no pudo evitar mirar sus manos al oír el tono de voz de Oro, pero para cuando descubrió que fue engañado, era demasiado tarde. Eres una persona realmente ingenua. Aunque Oro dijera esto felizmente, ella inmediatamente volvió a su expresión original, e interrumpió a Lawrence que trataba de encontrar una excusa para explicarse. Sin embargo, pienso que si realmente eres tan ingenuo, eso no me da ninguna razón para no cambiar mi forma y que la veas. Lo que acabas de decir era en serio, comillas, que fue lo que dije, que si yo fuera realmente una loba, no me entregarías a la iglesia. Se decía que entre los demonios que poseían, había unos que podrían crear alucinaciones. Como Lawrence no podía llegar rápidamente a una conclusión debido a que vio la forma de un lobo, no sabía cómo contestar. Oro, como si hubiera visto a través de sus pensamientos, dijo, sean humanos o animales, yo nunca juzgo mal nada. Creo que mantendrás tu palabra. Oyendo las palabras de Oro como si estuvieran llenas de una malicia, Lawrence estaba aún más perplejo sobre cómo contestar. Después de escuchar a Oro decir esto, Lawrence definitivamente no podía retractarse sobre sus palabras. Aunque Lawrence entendía que estaba completamente a merced de Oro, sería inútil si fuera al revés. Te dejaré ver un poco, pero es demasiado cansado el transformarse completamente, así que tan solo será mi brazo. Deberás conformarte. Después que Oro terminara de hablar, lentamente levantó su mano en dirección del compartimiento de mercancías. Lawrence al principio pensó que era alguna postura especial que Oro tenía que tomar para transformarse, pero inmediatamente entendió la razón detrás de su acción. En la esquina del compartimiento de mercancías estaba el manojo de trigo. Ella arrancó unos granos de trigo. Comillas, ¿para qué son esos granos de trigo? Lawrence preguntó inconscientemente, pero antes de que pudiera completar su pregunta, Oro hacía mucho había puesto los granos de trigo en su boca, y había cerrado sus ojos como si se tratara de píldoras, y tragó el trigo. Los granos de trigo arrancados eran obviamente no comestibles. Lawrence no pudo evitar levantar sus cejas al pensar en el sentimiento de sabor amargo de los granos de trigo esparciéndose por la boca de uno. Sin embargo, en el siguiente momento ese pensamiento se iría de su mente. Comillas, de repente, Oro comenzó a gemir, sostuvo su brazo izquierdo apretado, y se cayó sobre las pieles. El estado de Oro no parecía ser actuación. Lawrence, preocupado, quiso preguntar si estaba bien, pero los sonidos extraños ya habían entrado en sus oídos. El sonido causó que miles de ratas dentro del bosque escaparan como locas. El sonido siguió durante unos momentos, seguido por un ruido sordo de algo pisando la tierra suave. Lawrence no podía mostrar ninguna otra reacción, más que la del asombro. Una vez que los sonidos extraños se detuvieron, el brazo en principio delgado de Oro, se había convertido en la pata delantera de un enorme animal, que no emparejaba con su cuerpo humano. ¿Realmente no queda bien? Oro parecía como si fuera incapaz de soportar el gigantesco brazo transformado. Ella puso su hombro en el cual tenía el brazo bestial sobre las pieles, y se acostó. Comillas, si bien, dispuesto a creerme ahora. Oro giró su cabeza a Lawrence mientras hablaba. Lawrence era incapaz de contestar. Frotó sus ojos varias veces, e incluso sacudió su cabeza sin cesar, girando para ver la pata. La pata era muy robusta y parecía envuelta en un abrigo de piel marrón. Juzgando por su tamaño, un cuerpo proporcional a esta pierna sería tan grande como un caballo y su jinete combinados. Las garras en la parte principal del pie eran tan grandes como la hoz usada por una mujer cuando cortaban los tallos de trigo. Entonces, tal enorme pata puede crecer del hombro delgado de una muchacha. Si esto no es una alucinación, ¿qué más puede ser? Sin importar cuánto lo intentara, Lawrence no podía creer lo que veía delante de él. Tomó la bolsa llena de agua, y lanzó agua en su cara. Tú aún sospechas. Si realmente crees que esto es una alucinación, ¿por qué no lo tocas? Y Oro lo dijo mientras medio reía, mitad moviendo su gran pie de una manera provocativa. Aunque Lawrence se había enfadado, la vista extraña delante de él todavía lo hacía sentir miedo. La pierna mostraba una especie de aura que hacía a la gente dudar de acercarse porque era demasiado grande. Pero Oro siguió moviendo su pata una vez más. Por lo tanto, Lawrence se decidió,
y se colocó en el asiento del conductor. Algo trivial como la pata de un lobo no es gran cosa. Incluso he vendido un producto llamado pie de dragón antes, se decía Lawrence, justo cuando estaba cerca de tocar la pierna del lobo. Oro parecía como si hubiera pensado en algo y por lo tanto había exclamado, lo cual impresionó a Lawrence, haciéndole retirar su mano. Comillas ¿Qué pasa HMM? No, espera un minuto, seguramente tu asombro te superó. Oro dijo con una actitud de realmente no puedo manejarte, haciendo a Lawrence sentirse tanto avergonzado como furioso. Pero si actuara enfadado, perdería su actitud de caballero. Después que Lawrence controlara apenas sus emociones, pareciendo como se reiterara a sí mismo que no perdería su temperamento otra vez, preguntó a Oro otra vez mientras estiraba su mano. Comillas que acaba de pasar un moro de repente miró a Lawrence con una expresión de compasión, y dijo en una manera orgullosa e infantil, tienes que ser más gentil al escuchar a Oro sonar como una niña mimada. Lawrence puso toda la concentración de todo su cuerpo en detener a su mano de extenderse más. Lawrence miró a Oro durante un momento, y la encontró riéndose de él. Eres realmente lindo. Lawrence decidió no responder a nada de lo que dijera Oro nunca más. Él torpemente estiró su mano hacia la pata de Oro nuevamente. Comillas sí, dispuesto a creerme ahora. Lawrence ignoró a Oro, y siguió confirmando la sensación en su mano. Lawrence siguió sin contestar, si bien la razón era en mayor medida porque las provocaciones de Oro lo habían hecho sentirse disgustado, pero no era tan simple como solo eso. También era, desde luego, debido a la sensación en su mano. La pata delantera de animal sobre el hombro de Oro poseía un hueso tan pesado como un árbol grande, y alrededor de ello había una capa de carne, robusta como el brazo de un soldado. Un pelo limpio, largo y hermoso crecía de la superficie de la carne donde el hombro se unía a la pierna y al tobillo, bajando a la gran pata. Cada dedo del pie sobre la pata parecía pan sin cortar. La sensación debajo de los dedos suaves y rosados, eran las duras y afiladas garras en forma de hoz. Independientemente de si esto era la sensación de la pata delantera o las garras, en nada parecía una alucinación. Las garras de animal no eran ni frías ni cálidas, sino que daba un sentimiento de que no debería de estar tocándolas, lo cual hizo que un escalofrío recorriera la columna de Lawrence. Lawrence tragó saliva, e inconscientemente comentó, no me digas que realmente eres un dios. No soy un dios. Incluso tú deberías entender cuando es el tamaño de mi pierna, que solamente tengo un cuerpo más grande, y añadiendo el hecho que soy más inteligente que mis compañeros. Soy Oro, la sabia loba Oro. La muchacha se jactó de su inteligencia como si nada hubiera pasado, y miraba con arrogancia a Lawrence. Su estilo era exactamente el de una muchacha normal y traviesa. Aún así, el aire extraño que la pierna de animal sobre su hombro emitía, hacía imposible creer que ella fuera simplemente un animal ordinario. La muchacha daba la sensación de que definitivamente no era solo más grande en el tamaño de cuerpo, comillas y entonces afrontando la pregunta repetida de Oro, Lawrence era todavía incapaz de ordenar sus pensamientos, y solo podría afirmar con su cabeza ambiguamente, pero, el verdadero Oro ahora debería estar en el cuerpo de Yarei. He oído que Oro poseería el cuerpo de la persona que cortara el último bulto de trigo. Comillas soy la sabia loba, conozco muy bien mis propios límites. Para ser precisa, vivo en el trigo. Sin el trigo, no seré capaz de vivir. También, durante este tiempo de cosecha, era cierto que estaba en el último bulto de trigo cosechado, y no tenía ningún medio de escapatoria. Mientras la gente mirara, yo no podría escaparme. Sin embargo, hubo una excepción. Lawrence escuchaba mientras respetaba el hecho que Oro dijera tanto en un aliento. Si hay un montón de trigo más grande que el último cosechado cerca, puedo moverme a ese, y no me tendré que preocupar de ser vista por la gente. Los aldeanos lo han dicho antes, ¿cierto? Si eres demasiado codicioso, no serás capaz de coger al dios de la cosecha, y este se escapará. Lawrence estaba sorprendido, y puso su mirada sobre uno de los asientos del compartimiento de mercancías. Allí estaba el bulto de trigo, el que los aldeanos en las montañas le habían dado. En resumen es así, creo que podría llamarte mi salvador. Si no fuera por ti, yo no hubiera sido capaz de escaparme del pueblo.
aunque Lawrence todavía no pudiera creer las palabras de Oro, cuando Oro volvió a tragar unos granos de trigo, y dejó a su mano volver a su forma original. La acción habló mucho de lo que ella había dicho antes. Cuando Oro mencionó al Salvador, ella tenía una indirecta de desafío en su tono. Entonces Lawrence de pronto tuvo una idea, y decidió vengarse de Oro. Si es así, entonces yo también podría tomar el trigo y llevarlo al pueblo. Sin el dios de la cosecha, los aldeanos definitivamente afrontarán muchas dificultades. Yo conozco a Yarey y los aldeanos desde hace mucho tiempo, y no deseo verlos preocupados aunque Lawrence dijera estas palabras para vengarse. Pensándolo bien, comprendió que lo que dijo no era mentira. Si Oro fuera realmente Oro, entonces esto significaría que una vez que ella dejara el pueblo, malas cosechas caerían sobre el pueblo. Aún así, estos pensamientos desaparecieron en un instante. Esto se debía a que Oro observaba a Lawrence como si hubiera sido abandonada. Tú, estás bromeando. Una expresión débil muy diferente a la de hace un momento apareció sobre la cara de Oro, y durante un momento el fácilmente influenciable Lawrence dudó. No necesariamente, en un intento de comprar tiempo para acomodar las dudas de su corazón, Lawrence respondió espontáneamente. Sin embargo, había algo más en la mente de Lawrence al mismo tiempo. No solo su corazón era incapaz de calmarse, sino que se encontraba más perturbado. El corazón de Lawrence seguía dudando. Si Oro fuera la verdadera Oro, ¿qué significaría ser la diosa de la cosecha? En ese caso, él debería tomar la acción apropiada, y devolver el trigo al pueblo de Pasroe. Lawrence tenía una buena relación con los aldeanos desde hacía mucho tiempo. Él no quería verlos en problemas. Aún así, Lawrence devolvió su mirada al cuerpo de Oro. Su expresión no era más la dominante de antes, más bien se parecía a la princesa encarcelada que aparecía en los cuentos de caballeros, llenando su cabeza con preocupaciones. Lawrence puso una expresión de dolor, y se preguntó, ¿debería llevar a esta muchacha, que odia a ese pueblo, de regreso? Pero, si ella era la verdadera Oro, ambos pensamientos competían el uno contra el otro en la mente de Lawrence, y él, sin poder tomar una decisión, empezó a sudar. Lawrence de pronto descubrió que alguien lo miraba, pero no había ninguna otra persona en la cercanía. Él giró en la dirección donde pensó que la persona estaba, y allí estaba Oro, mirándolo fijamente con los ojos llenos de súplicas. Comillas, ¿estás dispuesto a ayudarme, verdad? Oro dijo esto mientras agachaba ligeramente su cabeza. Lawrence era incapaz de soportar sus ojos suplicantes, y entonces giró su cabeza. Lawrence solo estaba acostumbrado a la vista posterior de su caballo cada día. De pronto el tener a una muchacha como Oro mirándolo con esos ojos, no era de extrañarse el no poder soportarlo. Lawrence dolorosamente tomó una decisión. Él lentamente giró su cabeza hacia Oro, y dijo, me gustaría hacerte una pregunta, después de que te vayas, ¿será posible para los campos de trigo del pueblo de Pasroe que sigan cultivando trigo? Aunque Lawrence entendía que, si realizaba esta clase de pregunta, Oro definitivamente no contestaría de una manera que no fuera beneficioso para ella, pero Lawrence era un experimentado comerciante viajero. Él había conocido muchas personas que, en un intento de lograr sus tratos de negocio, tomarían las mentiras por normas. Si Oro mentía, él creía que inmediatamente podría ver a través de su mentira. Para no perder cualquier mentira, Lawrence esperó atentamente la respuesta de Oro. Aún así, Oro tomó su tiempo, y no habló. Mirando en dirección a Oro, Lawrence descubrió que su cara llevaba una expresión completamente diferente, como si ella estuviera enfadada, y aún así al borde de las lágrimas, ella miró fijamente en la esquina del compartimiento de mercancías. Comillas, ¿qué pasa? Lawrence no pudo evitar preguntar después de ver aquella expresión. Incluso si yo no estuviera allí, el pueblo todavía seguiría teniendo cosechas buenas en el futuro. Oro llevaba la misma expresión mientras lo decía, su voz sonaba sumamente indignada. Entonces es así. Aunque Lawrence contestara de esta forma, pero él, inducido al miedo por la manera en la que Oro odiaba dentro de su corazón, Oro asintió con su cabeza. Sus hombros delgados temblaban de rabia. Observando más de cerca, las manos de Oro podían ser vistas agarrando las pieles fuertemente y por consiguiente perdieron el color en ellas, pasando a un descolorido blanco. He estado esperando en el pueblo por mucho tiempo,
tantos años como el número de pelos en mi cola. Incluso aunque yo no quisiera quedarme ahí, por proteger el trigo del pueblo, nunca me he quejado de ello, porque hace mucho tiempo, estuve de acuerdo con ayudar a un joven, que había querido que el pueblo pudiera tener buenas cosechas, así que me he apegado a cumplir con mi palabra. El tono de Oro parecía impetuoso, e incluso después de que terminó, no miró a Lawrence, mostrando cuán profundo era su resentimiento. Las anteriores palabras de Oro eran de un estilo muy fluido y elocuente, pero ahora ellas eran vacilantes, y llenas de pausas. Yo, soy el lobo que vive en el trigo, no solo el trigo, mientras sea algo que nace de la tierra, yo lo entiendo más que cualquiera, así que he mantenido mi promesa, dejar que los campos de trigo del pueblo se vuelvan prósperos y fértiles. Sin embargo, una vez que los aldeanos veían que la cosecha no era buena, ellos me culpan de ser inconsistente. Su actitud en los últimos años se ha vuelto peor, así que estos años he añorado el dejar el lugar, ya no lo soporto. Esa promesa de hace mucho, ya la he cumplido completamente. Lawrence no sabía qué era lo que hizo que Oro se llenara de tanto resentimiento. Había oído que, después de que el propietario de Passroe se convirtiera hace algunos años en el actual conde Eirendot, en una oferta de levantar la capacidad de producción de las cosechas, él constantemente recomendaba y había introducido nuevos métodos de agricultura y nueva tecnología de los países del sur. Quizás Oro pensó que los aldeanos ya no la necesitarían más. Por encima de esto, había incluso gente que apoyó los refranes de la iglesia, de que los espíritus no existían, lo que causó que los rumores se extendieran por todas partes. Un dios de la cosecha que reside en un lugar rural tan poco accesible como el pueblo, probablemente sería afectado por los rumores. Además, aquel pueblo todavía seguiría teniendo buenas cosechas. Solo una vez cada tantos años, una hambruna severa los golpearía, pero es todo causado por ellos. Sin embargo, ellos están obligados a comenzar a confiar en ellos para vencer las dificultades. Aquel lugar absolutamente no me necesita, aquella gente definitivamente no me necesita. Oro terminó en un aliento, y suspiró profundamente, lo cual causó que ella cayera en las pieles. Ella arqueó su cuerpo, perezosamente tiró las pieles cerca de ella, y silenciosamente se fue a dormir. Como Lawrence no podía ver la cara de Oro, él no podía determinar si ella estaba llorando o no. Esto lo hizo quedarse sin palabras, y él no podría hacer otra cosa más que rascarse la cabeza. Lawrence miró los brazos delgados de Oro y las orejas del lobo. No sabía qué hacer. Quizás un verdadero dios daría a la gente esta sensación, así como lo hizo Oro, al principio mostrando expresiones de inteligencia e ingenio, y actuando en una manera arrogante y orgullosa, y en el momento siguiente actuando como un niño, haciendo ruido y haciéndose el difícil o mostrando el lado más débil de ellos. Lawrence estaba apenado por el hecho de no saber cómo manejar la situación, pero él no podía continuar manteniendo el silencio, de ahí que cambió el punto de vista del asunto y dijo, en mi caso, yo me marcharía sin importar si tus palabras fueran verdaderas o no. Comillas, ¿crees que digo mentiras? Oro levantó su cabeza para contraatacar, aún antes de que el preámbulo del discurso hubiera terminado. Lawrence fue intimidado por su expresión como resultado. Sin embargo, Oro parecía como si comprendiera que se sobresaltó con sus emociones. Dijo lo siento vergonzosamente, y enterró su cabeza en las pieles otra vez. Creo entender tu inmenso resentimiento, pero, después de que te marches, ¿sabes a dónde puedes ir? Aunque Oro no contestara inmediatamente, Lawrence notó que sus orejas se movieron por un momento, entonces esperó pacientemente. Quizás era porque Oro había expresado toda su ira de un solo golpe, que volvió para mirar a Lawrence disculpándose. Pensando de este modo, sintió que las acciones de Oro eran bastante lindas. Oro terminó girando su cabeza hacia atrás, y miró el compartimiento de mercancías con una expresión avergonzada. Esto probó que las especulaciones de Lawrence eran correctas. Quiero volver al norte. Oro solo dijo esta oración corta. Comillas, el norte. Oro asintió con su cabeza, y luego miró a la distancia. Incluso si él no mirara en la dirección de Oro, Lawrence sabía a dónde ella miraba. Su mirada era en verdad hacia el norte. Mi lugar de nacimiento y hogar, los bosques de Yoitsu. No puedo recordar cuánto ha pasado desde que dejé mi hogar,
realmente quiero volver. El escuchar la palabra hogar hizo a Lawrence sentirse alarmado, y causó que él mirara fijamente a la cara de Oro. Lawrence había abandonado su ciudad natal, y desde que comenzó su viaje como un comerciante viajero, él nunca había vuelto a su ciudad natal ni una vez. Incluso aunque Lawrence abrigara memorias solo de enfermedades, de pobreza y de maltrato de su ciudad natal, a veces cuando estaba solo sobre el asiento del conductor y era embargado por los sentimientos de soledad, siempre recordaba su ciudad natal. Si Oro fuera la verdadera Oro, ella había dejado su hogar hace cientos de años, y además, había parado en un lugar durante mucho tiempo solo para recibir el desdén de la gente. En ese caso, no sería difícil adivinar los sentimientos de Oro de volver a su hogar. Sin embargo, quiero viajar primero. La gente está lejos raras veces de su ciudad natal en un país extranjero, y además, ha pasado mucho tiempo. Muchas personas y cosas debieron haber cambiado. Tomar algo de tiempo para aumentar el conocimiento de uno también es una buena idea. Oro dejó de hablar, giró su cabeza para mirar a Lawrence con una expresión serena sobre su cara, y continuado. Incluso si tienes ganas de devolver el trigo a Pasroe, mientras no me entregues a la iglesia, espero viajar contigo. Eres un comerciante viajero, ¿verdad? Oro sonreía mientras hablaba. Aquella expresión era como si creyera que Lawrence nunca haría tal cosa, y también como si ella hace tiempo ya hubiese visto a través de su corazón. Su tono era como el de una vieja amiga pidiendo un favor. Aunque Lawrence fuera incapaz de determinar si Oro era la verdadera Oro, pensó que al menos ella no parecía una mala persona. Además, Lawrence sintió que la conversación con esta muchacha inimaginable era bastante interesante. Aún así, a causa de que los instintos de negocio de Lawrence aparecieron, no contestó a Oro inmediatamente. Como un hombre de negocios, él tenía que dar la impresión de no temer a los dioses, así como un acercamiento cauteloso y sospechoso a quien quiera que tratase de acercarse demasiado. Lawrence reflexionó un rato, y luego lentamente abrió su boca y dijo, no puedo tomar una decisión inmediata. Lawrence al principio había pensado que su respuesta provocaría a Oro y la enojaría, pero parecía como si su especulación se hubiese equivocado, ya que Oro afirmó con su cabeza como si lo entendiera completamente. Ser cauteloso es bueno, pero, mi ojo para la gente no se equivoca. Creo que no eres un bastardo de sangre fría que rechazaría la petición de la gente así como así, pero no soy una persona, soy una loba. Aunque la boca de Oro expresara aquellas palabras, sobre su cara había una risa maliciosa. Oro se acostó otra vez, y se acurrucó bajo las pieles. Sin embargo, esta vez no indicaba que iba a dormir como antes, sino más bien decía a Lawrence que la conversación del día se terminaría aquí. Al parecer, el poder de manejar la situación estaba todavía en las manos de Oro. Lawrence la miró con atención, y aunque sintiera que no podría hacer nada sobre ello, también sintió que su estilo era bastante interesante. Las orejas de Oro de pronto se movieron. Ella sacó su cabeza de entre las pieles, y dijo a Lawrence, comillas, seguramente no quieres que yo duerma afuera, ¿verdad? Lawrence miró a Oro y era claramente consciente que él no podía hacer tal cosa, aun en un estilo meticuloso e inquisidor. Solo podría encoger sus hombros como una respuesta. Oro sonrió felizmente, y otra vez, se acurrucó bajo las pieles. Viendo las acciones de Oro, Lawrence no podía evitar sentir que sus pocas reacciones anteriores quizás fueron actuadas, pero emitieron sentimientos similares al de una princesa encarcelada. Sin embargo, Lawrence no pensó que la expresión de Oro hablando del descontento con los aldeanos, o su deseo de regresar a su hogar, fueran falsos. En conclusión, Lawrence no sintió que Oro mintiera, lo que significaba que él creía que ella era la verdadera Oro. Lawrence realmente no podía creer estas cosas pudieran ser ideadas por una muchacha poseída por demonios. Lawrence suspiró, y decidió no seguir pensando. Se levantó y se encaminó al compartimiento de mercancías. Lawrence no creyó que seguir pensando lo llevaría a cualquier nuevo descubrimiento, y el mejor camino ahora era dormir primero, y dejar las cosas para más tarde cuando se despertara. Las pieles que Oro se puso encima originalmente pertenecían a Lawrence. Así que ¿cómo podría él dormir bajo la cubierta de lino encima del asiento del conductor, y dejar a Oro tener todas las pieles para ella? Lawrence quiso mover el cuerpo de Oro a un lado, y luego acurrucarse en las pieles con ella.
De la espalda de Lawrence venían los sonidos del aliento suave de Oro. Aunque Lawrence no pudiera tomar una decisión inmediata, había decidido que si para la mañana siguiente, Oro no robaba las mercancías y huía, quizás podría llevarla con él para viajar juntos. Lawrence no pensó que Oro fuera una maleante que robaría sus mercancías. Además, si Oro realmente hiciera eso, definitivamente sería capaz de arrebatarle todo. Con esto en mente, Lawrence no podía evitar tener alguna anticipación para lo que la mañana siguiente traería, sin importar que había pasado mucho tiempo desde que Lawrence había dormido junto a alguien más. En las pieles de fuerte olor. Si pudiera dormir junto a una muchacha que respira tan profundamente mientras duerme, lo llenaría de alegría. Quizás era porque había visto a través del corazón de Lawrence y había adivinado su pensamiento tan simple, que el caballo que se encontraba a un lado sacudió su cabeza como si suspiraba. Quizás los caballos entendían que pensaban los humanos, solo que ellos no decían nada. Lawrence cerró sus ojos, dando una sonrisa amarga. Lawrence fue siempre un madrugador. Para poder utilizar el día entero para ganar dinero, los comerciantes se despertarían temprano cada día. Pero cuando Lawrence despertó entre la niebla de la mañana, Oro ya hacía mucho que había despertado, y se sentaba a su lado apoyándose contra algo. Aunque Oro había hecho muchas cosas que sorprendieron a Lawrence, esta vez era demasiado atrevida. Solo cuando Lawrence giró su cabeza, descubrió que Oro en realidad había examinado su equipaje y sacó algo de ropa para usar, y ahora ataba los cordones de sus zapatos. Comillas e Y. Esas son mis cosas incluso si no estaba robando. El acto de hurgar en su equipaje para encontrar cosas para ella, no era algo que un dios haría. Lawrence inmediatamente usó un tono de reprimenda y habló, pero Oro, que estaba detrás de él, no tenía ni medio signo de culpa sobre su cara. Comillas ya estás despierto. ¿Cómo se ven? Hacen juego. Oro no se preocupó en absoluto por las palabras de Lawrence, extendiendo sus brazos y preguntando. No solo Oro no sentía como si había hecho algo malo, sino que incluso parecía estar contenta consigo misma. Mirando a la actual Oro, no podía evitar sentir que su estilo exaltado de la noche anterior era simplemente un sueño. Quizás esta tiranía desenfrenada era la personalidad natural de Oro. Sobre el cuerpo de Oro estaba la mejor ropa de Lawrence. Siempre que Lawrence quisiera tener una conversación de negocios con los comerciantes grandes de la ciudad, siempre llevaba este juego de ropa. La chaqueta azul de manga larga, emparejada con el chaleco de moda, el pantalón largo y extraño que fue tejido de lino y cuero, encima el taparrabos que rodea la mitad inferior del cuerpo que está ajustado al pantalón, así como el cinturón de piel de cordero que sujeta el taparrabos. Las botas fueron hechas de 3 capas de cuero bronceado, que era tan grueso y fino que podrían resistir el amargo frío de las montañas nevadas. Directamente sobre el exterior llevaba un abrigo hecho de la piel de un oso salvaje de una calidad excelente. Para un comerciante viajero, poseer un juego de ropa pragmática y práctica, realista y noble era algo de lo que estar orgulloso. Lawrence empezó a ahorrar desde su aprendizaje, y solo después de que 10 largos años pudo tomar posesión de este juego de ropa. En una conversación de negocios, todo lo que tenía que hacer era llevar esta ropa, además de arreglar su barba un poco, y la mayor parte de ellos lo mirarían con respeto. Y ahora esa ropa de profundo significado estaba sobre el cuerpo de Oro. Aún así, Lawrence no se enfadó. Esto era a causa de que era obvio que la ropa de gran tamaño sobre el cuerpo de Oro la hacía ver muy linda. El abrigo de cuero de oso negro es de buena calidad, combina con mi pelo castaño muy bien, pero, llevar este par de pantalones obstruye mi cola. Puedo cortar un agujero en ellos aunque Oro dijera esto en una manera relajada. Este par de pantalones fue confeccionado por un maestro de la confección que gracias a las incesantes súplicas de Lawrence lo aceptó hacer para él. Si un agujero fuera hecho en este par de pantalones, tenía miedo que no hubiera ningún modo de restaurarlos. Lawrence por lo tanto sacudió su cabeza con fuerza con una actitud sumamente decidida. Oh, bueno, por suerte este par de pantalones es grande, así que habrá un modo de llevarlos. Lawrence se puso de pie mientras observaba constantemente a Oro. Mientras Oro actuaba como si fuera completamente imposible que Lawrence le pidiera que se quitara la ropa, ella probablemente no huiría después de haberse puesto esa ropa.
Si ese conjunto de ropa fuese llevado a la ciudad y fuese vendido, probablemente les traería una gran cantidad de monedas de oro. Pareces ser un mercader hasta las raíces. Sé por tu expresión qué clase de resultado estás esperando, dijo Oro mientras sonreía y saltaba animadamente para bajar del compartimiento de mercancías. La acción de Oro fue tan natural que Lawrence no pudo reaccionar por un momento. Si Oro tomara la oportunidad y huyera, él temía que no sería capaz de alcanzarla. Incluso así Lawrence no tomó ninguna acción en consecuencia. Quizás era porque en algún sitio de su corazón estaba convencido que Oro no se escaparía. No me escaparé, si así lo quisiera me hubiese ido hace tiempo. Lawrence primero miró el trigo encima del compartimiento de mercancías, y luego cambió su mirada hacia Oro, que se reía tontamente mientras decía esto. Descubrió que Oro solamente se estaba quitando el abrigo de cuero de oso, y lo lanzaba en la dirección del compartimiento de mercancías. Al parecer, para Oro, el abrigo de cuero, que, como se suponía, encajaba en alguien como Lawrence, era demasiado largo para ella. Anoche era incapaz de ver claramente bajo la luz de la luna, pero ahora Lawrence vio que la figura de Oro era aún más pequeña de lo que se había imaginado. Lawrence, que se consideraba alto, era 2 cabezas más alto que Oro. Después de esto, cuando Oro había terminado de verificar la condición de la ropa, convenientemente abrió su boca y preguntó, «Me gustaría viajar contigo, ¿es eso posible?» Oro dio una sonrisa que no era de adulación. Si expresara una actitud de adulación, Lawrence creyó que había medios de rechazarla. Pero la sonrisa de Oro mostraba felicidad. Lawrence dejó salir un ligero suspiro. Pensó que aunque incluso ahora no pudiera bajar su guardia, al menos sabía que ella no parecía la clase de persona que robaría cosas, y que no le molestaría viajar con ella. Además, si se separara de Oro ahora, y volviera a los viajes solitarios, los sentimientos de soledad podrían hacerse aún más fuertes que en el pasado. Pienso que esto también puede ser considerado como una especie de destino, así que te dejaré viajar conmigo. Escuchar a Lawrence decir esto, Oro, como era de esperarse, no mostró expresiones llenas de alegría, simplemente mostró una sonrisa simple. Pero, soy solamente un comerciante que hace negocios con mucho trabajo duro. Deberás ser responsable de pagar por tus propias comidas. Incluso si eres la diosa de las cosechas, seguramente no podrás hacer prosperar mi cartera, ¿verdad? No soy tan desvergonzada para simplemente sentarme y comerme tu comida. Soy la sabia loba Oro, una loba orgullosa, Oro resoplando en sus mejillas de manera disgustada, de manera que asemejaba a un niño. Pero Lawrence no fue engañado por su actuación. Él entendió que ella fingió enojo a propósito. Lawrence no adivinó incorrectamente. No mucho después, como era de esperarse, Oro rompió en carcajadas, pero, la loba reverenciada aún mostraba esa clase de mala actitud de ayer. No es realmente gracioso, Oro lo dijo mientras reía, como si ella se burlara de sí misma. Oyéndola de esta forma, parecería como si su expresión exaltada proviniera de su humor verdadero y de los sentimientos de su corazón. De todos modos, por favor cuida de mí de ahora en adelante. Mi nombre es Lawrence, Kraft Lawrence. En el trabajo me conocen como Lawrence, Lawrence. Siempre contaré tu historia, y dejaré que tu nombre sea conocido con palabras de alabanza para la eternidad. Oro levantó su cabeza y se enderezó junto a sus orejas de lobo con orgullo mientras decía esto. Quizás sus palabras eran sinceras, ya que cuando la miraba, era francamente difícil determinar si ella era infantil o mañosa y astuta. Sus sentimientos se parecían a las nubes en el cielo, siempre cambiando y variando. Lawrence inmediatamente borró lo que pensó de su mente. Él sintió que el hecho de que Oro hiciera pensar a la gente que era difícil de predecir y entender, solamente mostraba su ingenio y astucia. Lawrence sacó su mano del compartimiento de mercancías, para mostrar que estaba dispuesto a aceptar a Oro. Aunque la mano de Oro fuera pequeña, aún así era muy cálida. Comillas, vamos a dejarlo así por ahora. Va a llover pronto, será mejor que nos demos prisa y salgamos. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijiste antes? Lawrence gritó fuerte, causando que el caballo relinchara debido a la sorpresa. Lawrence recordó que no había indicios de que iba a llover la tarde antes, pero ahora cuando levantó su cabeza para mirar, de verdad había nubes delgadas que cubrían el cielo.
Oro miraba desde el costado los preparativos nerviosos de Lawrence para salir, y comenzó a reírse a carcajadas. Todavía se reía mientras saltaba ágilmente hacia el compartimiento de mercancías, y rápidamente arregló el montón de pieles desordenadas y los cubrió con la manta. Era claro que ella era mucho más capaz que un aprendiz que recién empezara. El río no está de buen humor, es más apropiado si nos movemos un poco más lejos. Lawrence llamó a su caballo, guardó la cubeta de agua, y después se sentó en el asiento del conductor, y tomó las riendas. Oro también saltó del compartimiento de mercancía. Originalmente el aparentemente espacioso asiento del conductor para una sola persona, ahora estaba con 2 personas sobre él, lo cual lo hacía muy estrecho, pero, por otra parte, ellos podrían calentarse el uno al otro y evitar el frío. Después del relincho del caballo, los 2 viajeros intrigantes lo imitaron, y partieron. Final del capítulo 1, volumen 1. Bueno, espero que les guste la nueva novela y recuerden que para cualquier duda, sugerencia o comentario les dejo mis medios de contacto en la descripción del video. Espero se la pasen bien y nos vemos en otro capítulo. Gracias.